Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy a discusión un tema muy complejo, pero extremadamente grave para el país, que es el chantaje que ejerce un sindicato. Vamos a definir si es verdaderamente un sindicato o es una mafia o qué es. El de Educación, que es el más grande de la República. No sé, y de América Latina. Y de América Latina, y a lo mejor de la galaxia central. Como sindicato individual, posiblemente. 1.300.000. 1.320.000, en mi tiempo tenía 1.200.000, así es que es la tasa de crecimiento, y que ha logrado, a base del control de los maestros en todo el país, de un control académico, no educativo, un control político, un control corporativo, vender las elecciones al mejor postor. Ya salió en estos días cómo ella pacta con los candidatos a la presidencia de la República y dice: me vas a dar tantas oficinas públicas y yo tengo el control de la educación y tú ganas, ¿no? Entonces, es que se ha vendido a la infancia de México al mejor postor. Yo lamento que el Ejecutivo Federal haya reconocido la siguiente: sí pacté con el Bester, pero se vale. ¿Se vale qué? ¿Qué es lo que se vale? ¿Dónde está el control de los actos de la autoridad? ¿Dónde está la educación mexicana? Yo he invitado a expertos concomitantes a este tema, porque el tema tiene varias vertientes, ¿sí? Voy a pedirle primero a Iván García Solís, que es profesor, fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, participó en el movimiento magisterial del 58 y ha sido secretario de Planeación Educativa del Comité Nacional Sindicato Nacional de Trabajadores de la Oposición. Antes de darle la palabra, porque ya lo hablamos por teléfono, quiero recordar que el principio de mis dificultades con esta mafia sindical, como titular del ramo, que duró un año nada más por lo mismo, fue una vez que invité a profesores disidentes de izquierda, amigos míos. Otón Salazar. Otón Salazar, fuiste con Otón. Y bueno, me parecía que si yo iba a discutir con los representantes del magisterio a temas cruciales de la reforma educativa, y además sabía que pensaban muchas cosas muy parecido a mí hasta la fecha, ¿no? Y bueno, se me montaron en pantera, que por qué los había recibido, eran réprobos. Yo creo que hasta una oreja te metieron por ahí. ¿Qué es el Sindicato de la Educación en México? Bueno, hay que decir que la lucha de los maestros es muy importante en el país. Tiene una tradición estupenda, jugó un papel señero, fundamental en el régimen cardenista. Pero era muy ideológico. Claro, claro. Y compartió el proyecto educativo del cardenismo. Eso fue muy importante. Sin embargo, como institución, en 1943 fue fundado, pero ya unido a un sistema corporativo, que es la ley laboral, que exige que haya un solo sindicato por Secretaría de Estado. Y quien no acepte eso, claro, el apartado B, que lo constitucionalizaron. Que es contrario al apartado A. Exactamente. En la misma materia. Originalmente era el estatuto jurídico. Claro. Se constitucionalizó en los años 60. El corporativismo. El corporativismo, claro. Entonces, esa fue una forma perfeccionada de controlar a los maestros, que era un gremio muy vivo, muy importante, muy luchador, lo sigue siendo, y de esa manera se pretendió apaciguarlo. Incluso el primer secretario general, para que fuera compatible con Torres Bodet, el primer Torres Bodet, fue el maestro Luis Chávez Orozco, gente de la academia, claro, pero que no soportó ya la presión de grupos que querían. ¿Qué es lo que viene después? El alemanismo. Ahí es donde realmente se hace. El charrismo, es el charrismo en educación, vamos. Ávila Camacho es la transición hacia el régimen alemanista, y quien representa ya el alemanismo es Robles Martínez. Así es, que es ingeniero, que es la otra rama. Ahora, en este sindicato tenemos la carga de estos personajes, ¿no?, que se convierten en dueños del sindicato. Primero Robles. Suplantan a la autoridad educativa. Así es, ¿no? Y suplantan y crean un sistema corporativo de favores que les aumenta el poder. En primer lugar, coartan la libertad del maestro. Claro. En primer lugar, suplantan a los maestros. Claro. ¿no? Y luego ya. Suplantan para arriba y para abajo. Es un sistema de suplantación global. Sigue Jongitud, ¿verdad?
Sigue Sánchez Bueno. Vite. Por cierto, claro, Sí, claro, Sánchez Vite, perdón. que fue el que, digamos, desató En la la época provocación mayor luiscortenista. contra nosotros, porque él representó el pistolerismo dentro del gremio Y el magisterial. anticomunismo. También, Claro. claro. Y ese hidalguense fue la parte más violenta en esos Y años. el que a hierro mata, a Sí, hierro muere. Así fue. Bueno, después viene Jongitud por largos años, que se convierte también violando la ley, porque la ley impide la reelección, ¿no? El apartado B. Sin embargo, ¿Y por qué tiene 20 años ahí el bueno, Bester porque hay Gordillo? formas subrepticias. Jongitud inventó la asesoría vitalicia, ¿no? Política. Asesor vitalicio. Y ella la ¿no? presidencia vitalicia. Ella quita la Secretaría General y instaura la presidencia. Para rotar la pelota vamos a tener posibilidad de volver todos, y apenas estamos en el comienzo de la historia. ¿Tú sientes que toma gradual del poder, este corporatismo, que va nulificando a la autoridad educativa y que va nulificando al maestro, eso es muy importante, y que va desmembrando el sistema educativo, porque está compuesto por un conjunto de células, eso es muy importante. El control se hace dividiendo y vencerás, ¿no? Y hay tratos en cada estado, en cada rama, en cada todo. ¿Cuándo penetra la política y por qué ha llegado a estos extremos que tú describiste en tu último libro? Gracias, Porfirio, por invitarme Socorro a tratar... Díaz Palacios ha sido una gran periodista, que fue directora del periódico El Día, ha tenido cargos muy importantes de gobierno, subsecretaria de Gobernación, la dirección del ISSSTE, ha sido senador y diputado federal y ahora es director de una editorial Tinta y ha escrito un libro magnífico sobre la participación, que tiene como elemento la participación del gremio magisterial, el gremio le llamo así, en la compra y venta de las elecciones en México. Claro, te agradezco mucho, Porfirio, que me invites a este programa, donde tratas el problema del, voy a decir, desastre educativo que vive el país, porque creo que es muy importante poner los puntos sobre las IES y tocar un tema central. La educación es un asunto esencial para el desarrollo de un país y yo estoy convencida de que un país va tan lejos como vaya su sistema educativo, por una parte, y por la otra. Que el Estado nacional en el siglo XXI no dependerá solo de los factores clásicos de pueblo, territorio y gobierno para garantizar su viabilidad, sino que va a requerir de algunos otros factores estratégicos, que los estados nacionales tengan agua, fuentes de energéticas, biodiversidad y sobre todo una población educada y una población activos de un país. Sí, creadora, a partir de la educación creadora. Es un activo central. Innovadora. Y nosotros estamos en una situación que tú ya has mencionado y han mencionado gente tan respetable como el maestro Iván García Solís. Estamos en una situación en que las calificaciones que se hacen del sistema educativo de México, México ocupa el último lugar, ¿no? De acuerdo a los recientes de la OECD, estudios, cuando menos. de la OECD por lo menos. Donde nos y afiliamos. que digamos, comparado con Corea, que es el país que ocupa el primer lugar, estamos retrasados por lo menos 2 años de escolares en esta materia. ¿A qué se debe? Pues a lo que bien señalan ustedes, a que se le han entregado las normas y la dirección de la educación a una camarilla. ¿Cómo empieza a fortalecerse particularmente esta camarilla? A partir de las reformas al sistema educativo de principios de los años 90. Ese es mi punto de vista. Cuando se federaliza y se descentraliza la educación, se dice. Y entonces se genera una situación muy asimétrica en la negociación entre los gobiernos estatales y un sindicato nacional. Digamos, este es un principio. Y empiezan a dejar todas las cosas sueltas. Yo soy de la idea de que el gobierno federal progresista, que se debe instaurar en México, debe de recuperar la rectoría de las finanzas educativas en el país. Porque si uno analiza cómo se negocia en esta situación tan desigual entre los gobiernos de los estados que ceden todos los chantajes frente a los otros, ahí es como inicia este proceso de degradación tan serio.
Y el tema central es pues que lo que antes se entendía como un trabajo de investigación se ha convertido ya en un asunto descaradamente señalado ante la opinión pública, como para que los mexicanos suframos todos una especie de anestesia moral, ¿no? Yo llego a un acuerdo electoral a cambio de posiciones. Y la primera es tener bajo su control todo el aparato educativo. Bueno, es lo que no se mencionó en estas semanas pasadas, que han Pero, sido bueno, muy los negocios. escandalosas en este tema, pero creo que es lo que está en el fondo, el control de la educación por parte del sindicato. Maestra, aunque ya nos quede poco el primer bloque, la maestra Graciela Gutiérrez, profesora de educación básica por más de 30 años, ha escrito numerosos artículos sobre temas relacionados con la docencia en México, y entre su publicación destaca sus publicaciones el libro de texto en español 3. ¿Cómo ha vivido usted este proceso desde la cátedra? Porque usted no ha sido dirigente sindical. No. ¿Cómo Bueno, lo ha vivido de parte de desde los el democráticos, papel sí. del maestro? Sí. Bueno, antes quisiera decir que efectivamente el Bester Gordillo ha pactado con distintos presidentes. Han sido estos pactos políticos, como ha quedado claro, no educativos. A ella no le interesa la educación. Ya con estas últimas declaraciones, pues ha quedado más que evidente. Desde el 2008 ella hizo unas declaraciones en contra de las normales. Yo trabajo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. De español, su clase. Sí, yo imparto español y su enseñanza, y aparte imparto clases en la especialidad de la enseñanza del español. Ella primero dijo que los maestros que en las normales se forman guerrilleros. Ha dicho también... Usted no es guerrillera, ¿verdad, maestra? No, bueno, no sé si me vean cara de Porque guerrillera. ahora con los retenes, maestra, no Ya sabe todos uno. somos... Sí ha hecho declaraciones en contra de las normales. Las últimas declaraciones que hizo fue de que no son, ni a patito llegan, que son monstruos. Claro que los maestros... Ahora ya le tienen miedo a los normales porque viene de ella una resaca democrática. Ajá, Ese es el fondo del claro. problema. Ya se les está acabando el corporativismo de los normales. Mientras tenían el corporativismo con todos los normales, ellos nunca quisieron pasar a nivel superior la formación de maestros. Ahora que ya lo perdieron, están tomando como pretexto cosas que por otra razón nosotros queríamos hacer sin desaparecer las normales, las quieren liquidar. Pues fíjese que es una buena noticia que le estén teniendo miedo a los normales. Algo estaremos viendo. Maestra, nos está llamando desde hace un momento un bloque. Usted continúa con su exposición con el otro bloque. Gracias.